Otro aspecto que influye en la diégesis, en el relato, es su situación, su lugar en el mundo real. Ajá. Va a obtener el sentido, o sea, ¿qué significa? O sea, leemos la historia, pero después queremos saber, bueno, ¿y qué significa? ¿No? ¿Está hablando de que hay que ser como el Guasón o no hay que ser como el Guasón? ¿No? Acaba la película del Guasón y dice uno, bueno, ¿y qué? ¿Hay que o no hay que? ¿No? ¿Está bien o no está bien? Eso depende de la gente que utiliza esa historia y que la ve como una cosa positiva o una cosa negativa, como en cualquier otra historia, ¿no? En otra clase les había platicado que hay, aunque hay quienes toman el Evangelio de Mateo como un modelo para ser buenas personas, Borges en un cuento lo presenta como un ejemplo de cómo sacrificar a la persona más querida para hacer que Dios se apiade de uno y detenga el diluvio, detenga la bronca, que es lo que sucede en el cuento de Borges. Esta situación del relato comprende cosas que no tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Hechos no lingüísticos, pero que están asociados con la historia. Involucra una o más enciclopedias en el sentido que vimos con Humberto Eco, de este cúmulo de conocimientos que damos por sentado tanto los receptores como los emisores que vivimos en este mismo mundo, esas cosas que tú das por sentado hoy y que los demás no. Alguien me decía en algún momento de que la Divina Comedia pues ni siquiera era nadita chistosa, ¿no? Que por qué comedia si no era chistosa. Pues en la época en la que Dante le pone el título de comedia, esa palabra no tenía que ver con lo cómico, sino con la creación, con la obra escrita. Y por eso se llama comedia. Hoy en día, nosotros tenemos la palabra asociada con lo cómico, con el humor. Y entonces pareciera que ahí hay una incongruencia. Pero es simplemente porque la enciclopedia que tenía en la cabeza Dante y la que tenemos nosotros son diferentes. Y en ese sentido, hay una serie de códigos reguladores del discurso. Con Foucault vimos una serie de ellos. De hecho, él se dedica justamente a ver qué es lo que regula al discurso que no tiene que ver con el discurso mismo. También va a influir en el relato el contexto histórico, social, personal del receptor. Ajá, la tradición literaria, y no literaria nada más en la cosa de ficción, ¿no? En la tradición literaria, en qué se ha escrito al respecto, en ese ámbito, en esa historia, en ese tipo de historias. El género discursivo al cual pertenece, la circunstancia individual, la biografía del autor, las obras que escribió antes y las obras que escribió después, establecen un lugar de ese relato en la producción de ese autor ¿no? O esa autora. La intención con la que fue escrita la historia, las ideologías de las que da cuenta, positivas o negativas, ¿no? Como, como vayan siendo. Tú puedes crear una historia donde haya ideología con la que tú no estás de acuerdo. Ajá, porque así construyas la historia. Pero también puedes escribir una historia y no darte cuenta que estás evidenciando tu ideología. Ian Fleming con el 007, pues se balconea como racista. No era su intención, no estaba buscando hacer eso, estaba tratando de hacer una historia entretenida, ¿no? Una serie de historias entretenidas, ¿no? Se balconea. Hay otros que tratan de hacer una historia y escriben, por ejemplo, los últimos días de Hitler, tratando de reflejar esa ideología nacionalsocialista y el autor trata de... Pero no es que el actor sea nazi, no es que el guionista sea nazi, sino están tratando de ser eh, pues realistas, ¿no? Y finalmente, ¿cómo utiliza el receptor el relato? ¿Cuáles son los usos que le da? ¿Cuáles son las gratificaciones que recibe de él? ¿Y cuál es el nivel de experiencia que tiene el receptor con este relato?
Este nivel de experiencia puede ser de 5 tipos: sensaciones físicas, estimulación mental, conexión social y entre pares, compromiso emocional o espiritual, ¿no? Tú al consumir, al estar en contacto con un relato, puedes sentir que se te eriza la piel, ajá, pueden sudarte las manos, y entonces estamos con las sensaciones físicas. Puede ser que sea una historia, por ejemplo, una historia de Borges, donde hable de laberintos y sea una historia complicada, ¿no? Y entonces te prende el cerebro y te pone a pensar, ¿no? O una historia que te da, que te deja pensando, como La noche del féretro que les platicaba el otro día, de Humberto Tario, donde el féretro es el que te habla, o el loco que te está diciendo una serie de cosas y que significan otra, ¿no? Y que te deja pensar, esas historias que te dejan pensando, que te dejan reflexionando, te dan una experiencia de estimulación mental. Hay otras historias que te ponen en paz porque te hacen sentir que eres una buena persona. Ajá, que tú eres de las personas buenas, que tú eres de las personas que quieren a su mamá, o eres de las personas que es leal con sus amigos, porque lees la historia y dices, ah, sí, así es como tendría que ser. Entonces, sientes esa conexión, ¿no? Te sientes parte de, ¿no? Lees una historia sobre un universitario que pese a todo pudo triunfar, o lees una historia, pues todas las historias de los coaches estos, que te hacen sentir mejor y que puedas dar de ti mismo y que rindas más, lo que te hacen es ser parte de él. El Máster Muñoz, que le han vapuleado ahora después de su debate con Rusari, lo que hacía era tratar de estimular en la gente que enganchaba una conexión social. O sea, tú eres de los nuestros, tú estás en este grupo que somos los que sí tenemos hambre, los que sí vamos a ser millonarios, esas babosadas, ¿no? Hay otros que te hacen sentir un compromiso emocional. Por ejemplo, Adiós Cordera, de Leopoldo Alas Clarín. Lees ese cuento y te sientes triste con los personajes del cuento, te comprometes emocionalmente con ellos, ¿no? Y te metes en lo terrible que es la pobreza para algunas personas, algunos niños, algunas indefensas. Ah, súper triste, ¿no? O te metes a una sinagoga o a una mezquita o a una iglesia o a algún templo, ¿no? Y escuchas el sermón, el discurso, el relato que te cuenta la gente y haces una conexión espiritual. O tú eres, no sé, cada quien tiene sus creencias personales, ¿no? Sus creencias sobre qué hay más allá, si existe o no existe Dios, si, ¿no? Hay algún tipo de relatos que te hacen sentir que tu vida tiene sentido porque hay un más allá, porque le haces bien a los demás, porque tu vida es fuente de alegría para la gente, por lo que tú quieras, pero que te hace sentir que tu espíritu tiene una conexión con el resto de las cosas que existen. Ese sería el nivel de la experiencia espiritual. Y en todo esto, el relato no es, como dice Roland Barthes, una observación de la realidad, sino la necesidad de variar y superar la primera forma que se hayas aprendido. O sea, ves relatos, escuchas relatos, consumes relatos, lees relatos, porque te gustan, porque te han dado este tipo de experiencias, estas 5 experiencias, pero al mismo tiempo buscas una contradicción. Buscas historias que se parezcan a las historias que conoces, para que puedas seguir identificándolas como historias, pero al mismo tiempo que tengan algo que no se parezca a las historias que conoces. O sea, que sean iguales, pero que no sean iguales. Ajá. Eso es el arte de las historias, ¿no? Y arte me refiero no al arte del escritor de novelas, sino
al arte de contar una historia, ya sea en publicidad o, ¿no? En un cuento o en un video, ¿no? O en lo que sea.